Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio Aldaiturriaga, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Diego Boza, y a ellos les queremos proponer como primer elemento de debate o de reflexión la figura de Adolfo Suárez, el expresidente del gobierno recientemente fallecido, que hoy ha concluido su capilla ardiente en el Congreso de los Diputados y va a ser enterrado en la Catedral de Ávila. ¿Quién se anima a empezar? ¿Aldai? ¿Tú? Bueno, yo no, pero soy precisamente la persona más adecuada porque por generación pues todo lo viví pues jugando al fútbol en el patio de mi casa. Pero tendrás alguna opinión sobre eso. Hombre, evidentemente, pues aquello digamos de que no tengo una experiencia vital. Pero sí es cierto, hombre, que en estos momentos creo que una de las cosas que se constatan en este país es que hay que morirse para que hablen bien de uno, ¿no? Como se está constatando últimamente, ¿no? Una persona que en cualquier otro país homologable sería una persona que hubiese tenido una posición mucho más principal que la que ha tenido hasta estos momentos, y una persona de la que yo creo que quienes mejor pueden dar fe de cuál es su legado han sido quienes fueron en este caso sus propios adversarios, ¿no? Que sin un adversario que, por cierto, de los que tenía muchos, no solamente enfrente de su bancada de gobierno, ¿no? Pero también es otra de las cosas que creo que deben de quedar como un importante legado, es que una persona, si tiene las ideas claras, en 5 años es capaz de transformar un país y pasarlo de un país que venía de una dictadura a un país homologable a cualquier democracia occidental. Creo que en aquella época lo que nos queda es esa transición que quizás otras generaciones posteriores de políticos en los últimos años han intentado desvirtuar o delegitimar, incluso, hombre, o por lo menos quitarle el valor que tuvo, quizás porque precisamente no la protagonizaron, pero creo que en la historia y los historiadores, quitándole el contexto y sobre todo valorando el contexto en el que se produjo la transición, pues creo que le darán los próximos años y fundamentalmente los libros de historia el valor que tuvo en España. También algo que me entristece es que precisamente lo que representaba Suárez y lo que representaba no solamente Suárez, sino toda esa clase política que hizo posible la transición, esté más valorada fuera de España que internamente. Porque incluso en estos días en el que hemos podido ver los actos, digamos, del entierro de Adolfo Suárez, incluso algunos políticos han intentado hasta utilizar esa coyuntura para llevar el ascua a su propio molino. Yo creo que eso es lo que demuestra un poco que no es que en estos momentos tengamos que copiar, porque no son momentos históricos similares ni homologables, son totalmente diferentes, pero sí que la actitud y eso que tanto se puso de moda últimamente, lo del talante, yo creo que ahí se demostró mucho más talante por parte de todas las fuerzas políticas, es algo que se echa mucho de menos en la actual clase política, y la constatación es que precisamente los ciudadanos que hoy en cualquier encuesta pone como uno de los problemas el problema de los partidos políticos, el problema de la política en general, hoy también reconocen que en aquella época sí había una clase política que era capaz de ceder en su propia ideología para poder llegar a un consenso, cosa que desgraciadamente hoy pues parece que es bastante complicado, aunque yo nunca he dudado en que sea posible y abogo porque sea posible, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo todo lo que pueda decir es la referencia de quienes en aquel momento vivieron, y aquí tenemos algunos ejemplos, no porque sean más mayores, no quiere decir nada, que sí, sino porque sin duda alguna fueron testigos fehacientes de creo que una de las etapas más brillantes de la historia de nuestro país en muchos años.
Rafael. Bueno, yo estoy viendo que estos días hay una revalorización de la transición vinculada a la obra de Adolfo Suárez. Y sin embargo, en una etapa muy reciente ha ocurrido todo lo contrario, es decir, se estaba llevando a una posición tan crítica con la transición que empezaba a verse como el origen de los males del presente, ¿no? La cosa ha pegado un giro muy grande y venimos a su revalorización. Claro, yo, por las etapas que personalmente he ido pasando, también he ido cambiando la valoración de aquella transición vinculado a mis vivencias, ¿no? Claro, para una persona como yo, que venía del antifranquismo, estábamos con una expectativa de una democracia a la que le poníamos un calificativo, la democracia burguesa. Es decir, como estaba la democracia burguesa y la democracia no burguesa, que no sabíamos muy bien lo que era, pero que era la que nosotros queríamos, porque era mejor, sin limitaciones, ¿no? La revolucionaria. Claro, es más, yo recuerdo haber vivido la etapa de UCD como un tránsito que era obligado para que viniera una democracia de verdad, no aquello. Claro, después con el paso del tiempo vemos que aquello era aquello y esto, y la democracia, ¿no? Claro, yo recuerdo haber leído en una literatura que nosotros no veíamos que conectara con nuestra ideología, pero que era progresista en líneas generales dentro de la derecha, que era, por ejemplo, Cuadernos para el Diálogo. Cuadernos para el Diálogo era de ascendencia democristiana, Ruiz Jiménez era el director y tal, y cuando el rey nombra a Adolfo Suárez para que sea el que guíe la transición, Cuadernos para el Diálogo le dedica la portada y viene a decir que se equivocó, porque claro, y lo pusieron una fotografía de Adolfo Suárez con la camisa azul y para constatar que era el propio movimiento y que desde el movimiento poco se podía esperar de su obra, ¿no? Claro, y eso era lo que pensaba la parte progre de la democracia cristiana. O sea, ¿qué pensaba entonces toda la banda PSOE y Partido Comunista y tal y cual? Pues muy poca expectativa lo que podía salir de allí, poquísima expectativa, ¿no? Claro, cuando pasa el tiempo se ve primero la autocrítica, ¿no? El componente tan sectario que había en mi bando, un componente tremendamente sectario. Entonces, una vez que te quita el componente sectario y ves la labor de Suárez, tú ya no te ves como el poseedor de la verdad que quiere llevar una democracia que no sea burguesa, la democracia, no. Ya entonces tú te ves en una de las partes y eres capaz de desdoblarte, ponerte en la figura de Suárez y verte a ti mismo no como uno que el que tenía la verdad y el proyecto adecuado, sino una de las partes que en España había que tener cuidado que no se liaran a garrotazos, ¿no? Otra vez. Entonces, claro, la labor de Suárez se magnifica, ¿no? Se magnifica. Como siempre, el PSOE, al menos ese es mi criterio, fue el contrincante. Los enemigos dentro del partido de UCD, y los enemigos fueron los compañeros de viaje de Adolfo Suárez, y esos fueron los que les pusieron más pegas y los que los terminaron cargando políticamente, ¿no? Claro, daría para mucho hablar de cómo la transición se vivió en los ayuntamientos de Cádiz y en la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no? Un tema largo, muy bonito, muy interesante. Efectivamente. Bueno, yo creo que, siguiendo un poco tu intervención, que me gusta mucho, en el sentido de ese inicio que tú consideras que parecía como una cierta... fuera transición, pero que tú indicas
que aquello no era una democracia, era un paso para lo que tenía que venir, Sí. que era obligado. Yo ahí he reflexionado mucho porque viví en esa etapa, en pleno tiempo universitario en Madrid, la muerte de Franco, todos esos movimientos, pues me cogió en un momento bastante interesante, ¿no? Y efectivamente hoy en el tiempo llegas a la conclusión de que los cambios hay que hacerlos siempre desde dentro, es decir, que fue un poco la idea que tuvo el rey. El rey sabía que estaba muy marcado por la educación que había tenido con Franco, sabía que quedaba un reducto muy importante que ocurre en todo régimen igual, es decir, que son más papistas que el Papa o más franquistas que Franco, ¿no? Y él sabía que tenía que romper aquello. Y viendo distintas intervenciones que estos días he seguido bastante, bueno, pues hay una serie de, bueno, hay gente, sobre todo cuando con la relación del rey y Suárez, hombre, ver desde la perspectiva ahora cómo en tan poquísimo tiempo se da un cambio tan profundo y se pasa esa parte que tú decías que había que pasar, pero había que pasarla un poco de puntillas, intentando molestar lo menos posible a ninguno, pero sobre todo a aquella cierta amenaza que existía permanentemente de un golpe militar, ¿no? Pero amenaza cierta. Una amenaza cierta. Más que cierta amenaza, era una amenaza una cierta. Una amenaza cierta, y tan cierta que yo en todos los comentarios que he visto, hay uno que me atrevo a decir, que no lo han dicho los demás, cuando hablan de que si el rey, que si cuando dimite Suárez, pues le obligan. Yo soy de los convencidos y creo que información tengo de entonces, y es que realmente a quien odiaba y a quien consideraba traidor en aquel momento la parte más franquista era el rey. Era el rey. Lo que pasa es que el rey, que utiliza de una manera inteligente, en el sentido, a Suárez como la nueva figura, lógicamente Suárez se lleva todos los palos. Y yo estoy convencido que en aquel momento es al rey al quien se le indica que si o la cabeza de Suárez o la suya. Yo estoy absolutamente convencido, ¿no? Él tenía que dar un paso. Hombre, nadie podía contar, desgraciadamente, nadie podía contar con que en esa transición o en ese paso importante hacia la total democracia íbamos a tener una situación como la de ETA, ¿no? Que era la que de alguna manera tenía la tensión de los militares, era porque en un principio marcaba la agenda, que marcaba la agenda, claro, este hombre tenía que ir a entierros permanentemente donde se le llamaba traidor, ¿no? Porque aquello era lo que se pretendía por parte de entonces del estamento militar o de algunos militares, era la respuesta absoluta y contundente que hubiera provocado lógicamente algo que, gracias a Dios, cuando llegó el golpe, ya había pasado otra etapa o otros tiempos donde yo creo que todos nos íbamos mentalizando en que era importantísimo la democracia. Yo sí fui votante en la primera ocasión con Suárez, porque para mí, yo lo seguía mucho desde la universidad, porque me encantaba mucho el liderazgo político, ¿eh? Y algunas frases que he escuchado de él, que decía, bueno, es que yo estoy rodeado de abogados del Estado, soy un simple abogado. El liderazgo es la mayoría de la gente lo tiene innato y lo tiene personal, y desde pequeño, después lo puede desarrollar en cualquier actividad. Yo creo que Suárez tenía ese liderazgo personal que, por supuesto, le trae unas guerras internas, porque aquel UCD se tuvo que hacer una amalgama de partidos para buscar una fórmula que no molestara a nadie, que no fuera a la derecha, pero que tampoco molestara a la izquierda, y ese famoso centro que encima ahora que todo el mundo somos, ¿no? Porque era buscar siempre algo de no significación con los extremos. Por lo tanto, para mí fue una parte muy importante. A mí siempre me marcó muchísimo, tanto él como Felipe González posteriormente, en el ámbito del liderazgo, ¿no? Porque los que conocemos los partidos políticos por dentro, sobre todo en la derecha, que está llena de grandes opositores, pero que los grandes opositores lo que tienen son grandes memorias, porque han ganado magníficamente y tienen su reconocido, pero normalmente el líder político tiene que estar enmarcado con más cosas, ¿no? Por lo tanto, fijaros que no hay ningún líder político que real y contundente que provenga de ese sector, ¿no? Y yo creo que él rompió moldes perfectamente. Acordaros que posteriormente, en aquel momento que se era incipiente, era si Adolfo
o posteriormente Felipe, pero era votaban sobre todas las mujeres quién era más guapo, ¿no? Entonces el liderazgo era muy personalizado y ellos tenían que trabajarse muy bien ese liderazgo porque se votaba a la persona. Por lo tanto, yo creo que ese legado lo tenemos que recoger, darle muchas vueltas. Vieron que es un momento de recapacitación en estos momentos de la crisis que tenemos política, para saber, para valorar primero aquellos momentos y segundo, para anotar en este paréntesis, en reflexión de Suárez, lo que debemos apostar en el futuro. Diego. Bueno, ¿Tú también estabas jugando? Sí, no, yo no estaba jugando, yo no era. Yo soy Era un hijo concepto del año de la Constitución, por lo tanto, todo esto, lo que sé es lo que he visto después y lo que he podido ¿Pero leer. estudiaste en la EGB o tampoco? Que yo sí soy de la EGB, yo Tú todavía no eres soy niño de la aquello, ¿no? Es un Yo soy de estigma, la... es un estigma. de la EGB. Bueno, a mí, visto con esa perspectiva, lo que me sorprende, que parece que el Suárez que se venera ahora es del 77 al 81, ¿no? Hay que tener en cuenta que su partido le traicionó, que descendió de forma inmensa el número de votos, pasó de tener una mayoría, creo recordar 19 diputados en las elecciones. Como decía antes Aldai, el ascua a la sardina, relacionado con, supongo que con Artur Mas y sus paralelismos. También hay que recordar cómo el Partido Popular ha tratado de apropiarse de esa figura, haciéndolo participar en mítines, que es quizás la última imagen pública, además bastante... A través del hijo también. Y a través del hijo, haciendo participar al hijo en política, con lo cual, parece que hoy, que es algo muy español además, nos olvidamos de traiciones y solo hablamos de la parte buena. Y la parte buena es cierto que si nosotros nos plantamos en el análisis de la figura, que el momento en el que el rey le dice que va a ser presidente del gobierno, ex secretario general del movimiento, ex director general de la televisión, gobernador civil de Ávila, sin una formación, sin un bagaje intelectual detrás, que esa persona, como decía, con un liderazgo fuera capaz de llevar adelante un proceso de democratización que tiene sus fallas, que deja elementos abiertos, pero que sin lugar a dudas ha dado lugar al periodo democrático más largo de la historia de España. Pues creo que por los hechos no hay que desmerecer la figura. Yo creo que tomada en ese momento es una figura fundamental y por tanto también hay que valorarlo en el momento en el que se encuentra. Creo que tiene la ventaja de que se encuentra, lo digo por evitar paralelismo con la situación actual, creo que se encuentra en una población más ilusionada, menos descreída, sobre todo. Creo que el principal problema actualmente con los políticos es que en ese momento había cierta ilusión, había también miedo, pero había ilusión en lo que estaba por hacer, pero no había ese rechazo a la mentira, a la promesa incumplida y a todo eso que es lo que ahora nos hace una sociedad más resabida, digamos, y menos abierta a proyectos y a propuestas que traten de cambiar las cosas. Y al final uno piensa si no sería necesario en un entorno político como el actual un partido, no ya como un CD, sino como el CDS, ¿no? Un partido de centro que pudiera servir de nexo o que tuviera una visión pues menos de derecha que el PP, más social y que sirviera ahí un poco de juego. Creo que es un poco lo que ha intentado UPyD, pero creo que UPyD funciona con otros criterios y que nunca llegará a esos niveles. Decía ayer hoy a Punset diciendo que la transición había sido una obra muy importante, pero que no había sido una obra ni mucho menos redonda ni perfecta, que había dejado muchas cosas abiertas y aún la tenemos, ¿no? Todo el tema de memoria histórica y demás, que conviene no olvidar que se cerró de aquella manera porque, bueno, pues parece que no. En ese momento se olvidó que hubo 40 años de vencedores y vencidos y se trató de hacer tabla rasa. Ahora, cuando esos vencidos tratan de alzar la voz, pues en ocasiones se le echa en cara. Y yo creo que por eso un poco lo que decía Rafael, de esa revisión histórica de los últimos años en relación con la transición. Y sobre todo,
la apertura de España al exterior. Creo que es la gran aportación de Suárez, más incluso que el hecho de que, bueno, que en el 82 se organizara un mundial de fútbol, que se pusieran los pasos para nuestra anexión a la Comunidad Económica Europea. Creo que ese es la gran aportación para el futuro, que juega con otros valores y sobre todo creo que juega con un cambio en el planteamiento de los políticos. Mientras que Suárez dimitió 2 veces, aquí hay políticos que no son capaces de dimitir por mucho que hagan. Creo que es un elemento en su valoración personal. Sí, disculpa. Que lo que planteas de un posible partido que... Imposible. Imposible ¿por qué? La convivencia sería imposible. Imposible porque el PSOE era de izquierda. Claro, el PSOE era de izquierda y Alianza Popular era de derecha. Entonces, los dos entendieron que si no se abrían al centro, nunca conseguirían. Entonces, hubo una carrera a ver quién corre más para llegar al centro. Y los dos se han apropiado del centro. Pero otra cosa, no es que haya un hueco para que venga alguien a llenar el centro. Es que hay hueco a la derecha y hay hueco a la izquierda. Ahí es donde hay hueco. El centro, el PSOE y el PP lo tienen cogido, ¿no? O sea, que la situación es... Pero el elemento del tercer... Ya no tanto, sino el elemento del tercer partido que facilitara en ocasiones situaciones de gobernabilidad y demás. Hemos tenido aquí, precisamente, Antonio Carrera Walker, que el otro día en una charla nos comentaba cómo se intentó con el partido... La operación reformista. Y precisamente fue un fracaso. Es que fue un fracaso porque lo que tenían era precisamente... porque ya los demás habían cambiado y habían cambiado el terreno de juego. Lo que hizo Suárez para mí, y yo que tengo en mi propia familia, pues en el aspecto de la guerra civil, de los que pues, han vivido, digamos, en los dos bandos, yo creo que Suárez lo que hizo inicialmente fue algo, se llamó centro, pero que era, aquí se está... sin querer dañar a nadie. Eso fue el centro. Entonces aquellas personas que de alguna manera tenían ese sentido de cambio, que no se querían identificar con la derecha o con la izquierda, pues les pareció un magnífico camino. Posteriormente, como dice bien Rafael, eso se lo ha ido comiendo el centro. El problema es que cuando tú, por ejemplo, dices ahora, detectas que falta un partido, o que puede faltar un partido que signifique el centro, el problema no es que falte eso que ya está, es que, como bien dice Rafael, como uno eran de izquierda, el otro eran de derecha, han copado el centro, pero sin creérselo, es decir, como algo de un nicho de mercado que hay que coger. Pero claro, ¿qué ocurre? El problema, por ejemplo, sobre todo en el Partido Popular, vuelvo a decir lo mismo, es que liderazgos y perfiles como el que tiene Adolfo Suárez ya no existe. Es decir, por mucho, perdona. Ni en el PSOE. Vamos, pero yo te digo que ahora mismo, como estamos hablando de Suárez, y Suárez nunca intentó tener a la izquierda, lo que te digo es que el Partido Popular, cuando las charlas y las reuniones que tenía el presidente Aznar con Suárez, que se iba mucho a Moncloa, y bueno, pues tenía las típicas conversaciones de quién ha gobernado y quién puede dar consejos y tal, quiere dar un paso hacia adelante Aznar con de alguna manera la unión de todo lo que había en el espectro dentro del centro derecha a la extrema derecha, pero con una situación muy rancia interna. Es decir, eso no se ha transmitido ni al electorado como un cambio real de estrategia, sino que la gente lo que ha visto, al igual que pasa también en el PSOE, lo que ha visto es, ustedes se quieren apoderar de algo que no es de ustedes, pero es que además no se lo creen. Y ese es el problema, que no llega al ciudadano. Por eso, Emilio, nos estamos equivocando porque estamos haciendo un análisis con una visión demasiado de actualidad. Ten en cuenta que tanto el PSOE como el Partido Popular han tenido grandes mayorías absolutas en este país, después de Suárez. Sí. Con lo cual, tanto uno como otro han captado mucho el centro político, con lo cual no podemos hablar como estamos hablando ahora, sino que el centro político, tanto en las filas del Partido Popular como en el Partido Socialista, había exministros de UCD, gente muy valorada, y entonces todos, y de hecho yo quiero recordar, en el Congreso de Sevilla del Partido Popular se refunda precisamente porque era la visión que Fraga tenía, que necesitaba un partido
que cogiera todo lo que fuera el espectro. Tengo que desde el Partido recordar que Socialista el complejo de Alianza Popular, el complejo de Partido Popular, es la que hace que empiece a la entrada de los ex UCD, los democristianos, todos los que no habían entrado en el porque Partido era lo que Socialista. supuestamente les quedaba el... Tenemos que terminar, ¿eh? Hubo un término que marcaba mucho, que era el desencanto. Exactamente. Hubo un tiempo que en las portadas aparecía siempre el término del desencanto. Lo que pasa que hubo dos niveles de desencanto. El de los socialistas, cuando llegó Felipe González y dijimos, anda, era esto, qué desencanto. Y un poco después, los desencantos de la democracia, que eso ya eran generalizados, y era de la sociedad civil, ¿no? Que ese es otro tema que ya tú conoces ya esas etapas, ¿no? Bueno, terminamos esta primera parte. En la segunda parte a ver si hablamos de la UCD en la provincia de Cádiz. Volvemos en unos minutos.